Siendo el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, te siga guardando, te siga sustentando a cada paso del camino, cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo de nuestra existencia terrenal de camino a la patria celestial. Qué bendición poder encontrarnos una vez más con este dinámico, prestigioso grupo y estudioso de las Sagradas Escrituras, esta vez con el diplomado hermenéutica, que es el arte de la interpretación de los textos y dentro de los textos la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, la Biblia. Así que recibe un fuerte abrazo en esta hora tan especial. Gracias por conectarte, gracias por estar ahí, gracias por continuar, por perseverar, porque sabemos que cada día debemos de crecer hasta la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. La semana anterior estuvimos compartiendo algunos temas, o la segunda parte de los temas de este diplomado, que tienen que ver con la regla fundamental, la regla primera, segunda y tercera. Así que fueron muchos los comentarios que se han estado escribiendo desde ese día hasta ahora, y hemos tomado como de costumbre algunos para leerlos y comentarlo por acá. Usualmente leemos y comentamos y le damos de alguna manera el parecer de acuerdo al desarrollo de esta clase. Recuerda que esta clase está disponible, grabada, para que la puedas seguir viendo las veces que sean necesarias y poder seguir haciendo los apuntes. Agradecemos a Dios y al equipo organizador de este lado por estas presentaciones, por estos momentos que dedicamos para seguir creciendo y desarrollando en el conocimiento de la palabra de Dios. Por supuesto, nuestro agradecimiento a la Universidad Teológica Shalom y a su distinguido fundador y rector Henry Reyes en su apreciación y en su disposición de colaborar con esta parte. También acá el equipo organizador, la distinguida y apreciada hermana Arizulú de Avilés, que está trabajando fuertemente también para que esto sea posible. Así que abrazos fuertes. En la semana anterior habíamos dejado algunas preguntas que tienen que ver con la clase anterior. Y una de ellas es, ¿qué es la regla fundamental? ¿Cómo se definen las distintas reglas? ¿Por qué son necesarias? ¿Para qué sirven en los diversos escenarios? Y entre toda esa respuesta tomamos alguna como de costumbre para comentarla y leerlas acá. Un varón, un ministro, respondió de la manera siguiente: la Biblia es su propio intérprete, ya que en ella encontramos la interpretación de lo que Dios ha dicho. ¿Cómo se define? Es necesario entender las palabras en su sentido usual y ordinario. En la segunda parte es necesario entender la frase o conjunto del texto, y como punto número 3 es necesario entender en el sentido que indica el texto antes y después, para poder tener un mejor entendimiento de las escrituras. Y como respuesta número 4, para poder interpretar las escrituras y aplicar la interpretación correcta. Esto ha sido respondido desde Perú por nuestro hermano Eusebio Adrián Rojas Romo. Gracias, gracias por compartir y gracias por responder y por estar allí presente. Desde Chile ha respondido la hermana Margarita Meneses y ha dicho lo siguiente: por supuesto que la Biblia es la regla fundamental, la Biblia es su propio intérprete. Se define correctamente, hay que leerla, entenderla con meditación y oración. Las reglas son muy necesarias porque nos ayudan a interpretar cada capítulo o versículo leído. Indudablemente, esto ayuda para tener una mejor comprensión de ella misma, tanto de los libros históricos del Antiguo Testamento, de los evangelios y proféticos del Nuevo Testamento. Así que nos envía un saludo y también le saludamos en el nombre del Señor. Hay otras respuestas que tenemos acá, que vamos a buscar una que otra de otra persona, y tiene que ver básicamente acá con, desde México ha respondido eh, varios líderes y varios pastores, Eduardo Gles, y dice: bueno, la Biblia es su propio intérprete.
la regla primera, segunda y tercera, donde cada regla tiene su objetividad para darle una buena interpretación al versículo leído, tanto como la palabra de Dios, porque con ellas habrá una buena interpretación, usuario ordinario, tomando el contexto, el versículo para entender la Biblia y para llegar a una finalidad objetiva y aplicarla en nuestras vidas diarias, dándole una buena interpretación. Gracias, distinguido Eduardo, desde México, por responder y por estar atento, y a todos los que sigan escribiendo y están ahí participando. Recuerden que son muchos, muchos, muchos comentarios y tomamos algunos así para poderlo trabajar de este lado y poderlo leer. También escribe desde Paraguay Andrés Ayala y dice en la respuesta a la primera pregunta, por supuesto que la Biblia es su propio intérprete. Hay que aplicar las reglas usuales de interpretación del lenguaje, la gramática, el contexto histórico y literario. Las reglas nos permiten mantener la objetividad y no dejar la interpretación al azar ni al capricho del lector. Tremendo, tremendo. Gracias, distinguidos hermanos y hermanas de distintos países que están allí conectados y atentos cada vez más a seguir desarrollando nuestro conocimiento de las Sagradas Escrituras para seguir interpretando mejor, entendiendo mejor y sobre todo para tener una vida cristiana acorde con lo que el Rey del universo, Dios Todopoderoso, revelado en las Sagradas Escrituras, para poder tener un mejor entendimiento y poder llevar eso a una mejor práctica de nuestra fe a nivel personal, a nivel familiar y por supuesto a nivel congregacional. Así que en el día de hoy, en esta tercera clase, nosotros tenemos acá cuatro preguntas. ¿Qué es la regla cuarta? ¿Cómo se definen las distintas reglas de la quinta? ¿Por qué son necesarias? ¿Cómo usar estas reglas en la interpretación, pues, bíblica? Entonces, ahí vamos a encontrar nosotros que cada uno de los objetivos que nosotros estamos trazando y considerando en la disposición de la palabra del Señor. Entonces, ¿qué encontramos nosotros? Encontramos que vamos a estar observando que cada una de estas reglas nos van a ayudar a nosotros a tener un mejor entendimiento. Y es el objetivo general, conocer y entender la necesidad del estudio de la hermenéutica en el estudio de las Sagradas Escrituras. Vamos a identificar las reglas cuarta y las quinta en sus distintas versiones de cómo nosotros entender la Biblia, tanto para el devocional personal como congregacional. Siempre hacemos recorrido de los temas que hemos tratado y de los que faltan. La trascendencia de su estudio fue de los primeros, los requisitos necesarios para el estudio beneficioso de las escrituras, el panorama general en el orden del lenguaje bíblico, la regla fundamental, la regla primera, la regla segunda y la regla tercera que fueron tratados en la semana anterior. Y hoy entonces estamos trabajando con la regla cuarta, la regla quinta. Y luego que termine este asunto de estas reglas, trabajaremos repeticiones y observaciones, las figuras retóricas, parte 1, 2, 3 y 4, hebraísmos y por supuesto las palabras simbólicas. Y aquí estamos. ¿Cuál es? Entonces entramos en la regla cuarta. ¿Cuál es la regla cuarta que conviene tener presente en la interpretación de los pasajes oscuros? Señores, cada una de las cosas que estamos tratando por acá tienen que ver con aquellos pasajes, aquellos textos, capítulos, versículos o libros que resultan de alguna forma muy difícil para poder entenderlo, poder interpretarlo, poder analizarlo. Y para ellos precisamente son cada una de estas reglas. Entonces vamos subiendo como esa escalera, vamos al escalón 1, 2, 3 y hoy estamos en el escalón pues número 4 de nosotros ir profundizando en el estudio de las Sagradas Escrituras. ¿Qué es lo que nos dice entonces la regla número 4? Es preciso tomar en consideración el objeto o designio del libro o pasaje en que ocurren las palabras o expresiones oscuras. Esta regla, como se ve, no es más que una ampliación de las anteriores en caso de no ofrecer suficiente luz, ni el conjunto de la frase, ni el contexto para remover la dificultad y disipar toda duda. O sea que ahora nosotros vamos a ir más en el desarrollo. O sea, ¿cuál es el objeto o el designio de ese libro? Ya nosotros habíamos estudiado cuál es el designio o el propósito general de la Biblia, que lo leímos en la segunda carta a Timoteo, su capítulo
capítulo 3, 16, 17, que habla acerca del propósito de las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la acción por medio de Cristo Jesús. Pero toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Todo esto tiene la idea de llevarnos a un conocimiento pleno en el Señor y que esto nos lleve, por supuesto, a la salvación, que es por gracia y misericordia de Dios. Entonces, cuando estamos estudiando un determinado pasaje de la Escritura y no lo entendemos, nosotros tenemos que habitualmente entrar en él. ¿Cuál es el propósito, el designio por el cual ese libro se escribió? Y eso nos va a arrojar a nosotros mucho entendimiento, mucha luz acerca de tal o cual versículo que está ahí que nosotros no entendemos. ¿Cómo se consigue? La segunda pregunta dice, ¿cómo se consigue el designio u objeto del libro o pasaje? Esto se adquiere leyéndolo con atención repetidas veces, teniendo en cuenta en qué ocasión y a qué personas originalmente se escribió. O sea, cuando yo estoy leyendo un libro, lo leo una y otra vez, y eso me va a permitir saber en qué tiempo y en qué ocasión y a quién se lo escribieron. ¿Quién lo escribió? ¿A quién? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Todo este panorama me va a informar, va a arrojar entendimiento sobre qué es lo que significa tal o cual versículo. Por ejemplo, ¿cuál es el designio de la Biblia? De los evangelios. ¿Cuál es el designio? Nosotros vamos a encontrar esto. El designio de la Biblia, lo habíamos dicho, que toda la palabra de Dios tiene un propósito general. El de los evangelios habla en Juan, su capítulo 20, 31. Dice que éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea que hay todo un propósito principal, un propósito especial en los evangelios, también en la segunda carta de Pedro, capítulo 3 verso 2 y en Proverbios, su capítulo 1 del 1 al 4 o el verso 4 nos habla entonces el propósito general de la Biblia, el propósito de los evangelios. Y entonces el apóstol Pedro en su segunda carta habla de que nosotros recibamos esa palabra de Dios y Pedro que fue un testigo ocular de oído presencial estuvo ahí, lo de él fue muy... Entonces escribe en su carta cuál es la razón de ser por el cual se escribe. Entonces en Proverbio habla acerca de para dar entendimiento, dar sagacidad, dar sabiduría a sus lectores. Entonces cuando yo puedo leer el libro una y otra vez voy a encontrar cuál es la razón de ser por el cual se escribió. ¿Qué auxilio nos ofrece el designio de un libro, un pasaje en la interpretación? El designio alcanzado por el estudio diligente nos ofrece un auxilio admirable. O sea, yo saber por qué se escribió los evangelios, por qué se escribió toda la Biblia, por qué se escribió la carta a los romanos, por qué se escribió la carta de Pedro, por qué se escribe Proverbio, para qué se escribe Salmo, para qué se escribe Génesis, para qué se escribe Cantar. Entonces eso me va a ayudar mucho a mí en la interpretación de las Sagradas Escrituras. ¿Con qué motivo y consiguiente destino se escribieron las cartas a los Gálatas y a los Colosenses? Es, es muy evidente en las cartas a los Gálatas y a los Colosenses que fueron escritas con ocasión de los errores que estaban procurando evitar en las iglesias apostólicas los maestros judaizantes. ¿Qué querían estos maestros? ¿Qué andaban buscando? Que la gente se conectara a la religión del judaísmo para luego ser admitido como cristiano. Entonces, querían servir de intermediario, pero el Señor Jesucristo vino a plantar una relación directa con cada uno de nosotros, porque el velo del templo se rasgó en dos. Cuando nosotros leemos esto en los evangelios, nos damos cuenta que está el Señor creando una relación directa. No tienes que ser judío para poder ser cristiano. De ellos viene la revelación de Dios, pero hay una conexión directa por la gracia y la misericordia de Dios. Así que hay un asunto muy importante que nosotros estamos destacando aquí y es esa razón de ser. O sea que hay ceremonias judaicas, hay una disciplina, hay un cuerpo y hay una filosofía en la cual nosotros debemos de estar, nosotros debemos de permanecer. ¿Cómo explicar por el designio de las palabras
guarda los mandamientos que parecen contradecir la doctrina de la salvación. Lo que estamos diciendo es que hay un objeto de valerse de la misma, la ley del mandamiento nuevo de vender todo, lo que tenía que sacar el pobre, el ciego de su ilusión y llevarle al conocimiento de sus faltas, la ley divina y a la consiguiente humillación. Lo que también consigue, ¿eh? Para ver la idolatría en las riquezas que ni el primer mandamiento en la ley había cumplido. O sea, nosotros vemos los evangelios. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Ah, ok, guardar los mandamientos. Ah, pues yo lo he guardado. Entonces vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Y eso es lo que está entonces indicando. Dice, se fue muy triste. Entonces Jesús le demuestra, obviamente, a esta persona que él no estaba evidentemente guardando los mandamientos porque estaba más amando el dinero que a Dios, lo que se constituye en avaricia y entonces también constituye un momento de saber cómo el Señor está diciendo que él no se va a ganar la salvación por vender las cosas, sino que está probando su corazón. Entonces hay unos textos que aparecen tanto en el apóstol Pablo y Santiago en diversas cartas que ellos escriben. Y uno dice eso, concluimos que el ser humano es justificado por la fe sin las obras de la ley. El otro dice, el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces, encontramos esto en la carta a Santiago, esta segunda expresión, el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y en Romanos, Pablo está diciendo que de la única forma que podemos ser justificados es por la fe sin las obras de la ley. Entonces, cuando vemos este tipo de cosas, dice, bueno, aquí hay una aparente contradicción. Y entonces, cuando nosotros vamos al designio del libro, a la razón por la cual se está escribiendo esa carta, nos damos cuenta entonces que Pablo está combatiendo el error de los que confiaban en sus obras, en las obras de la ley mosaica como medio de justificación y de salvación y que en el caso de Santiago está refutando el error de otro grupo que solamente quería o estaba rechazando, viviendo solamente una fe imaginaria, descuidando, rechazando las buenas obras. Entonces lo que vamos a encontrar nosotros acá no es que por hacer buenas obras nos vamos a salvar, sino que un salvado hace buenas obras, no para salvar sino porque ya el Señor lo salvó, porque no por obras para que nadie se gloríe. Si la salvación es por obra, por demás murió Cristo en la cruz, lo que indica que una persona que ha sido salvada, redimida, es movida por el Señor a tener compasión y misericordia de aquellos que necesitan. ¿Cómo se explica entonces satisfactoriamente la afirmación de Juan que el cristiano no puede pecar? Oiga esto, eso está en la epístola de la primera carta de Juan, que el nacido de Dios vence al mundo y no peca porque la simiente de Dios está sobre él. ¿Cuál es el designio? Que un cristiano no puede practicar el pecado. O tal razón, el haber nacido de Dios, tener esa transformación, ese cambio de la naturaleza, entonces hay una aspiración a la perfección moral completa. Es contra su nueva naturaleza practicar el pecado. No puede continuar pecando, lo que por supuesto no impide que sean exhortados a guardarse del mal desde el momento en que no está fuera de la posibilidad de pecar. O sea, el cristiano no puede caer, es practicado o tentada en diversos escenarios en el desenvolvimiento de nuestra vida cotidiana. Sin embargo, hay en nosotros una naturaleza, el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros y hay un freno de Dios en nosotros para abstenernos, para negarnos a nosotros mismos y alejarnos del pecado y consagrarnos a Dios. Significa eso que no vamos a seguir practicando el pecado de tener esa vida pecaminosa, destruida, vendida, porque habrá tendencia, hay una tendencia, hay una tentación. Sin embargo, el poder de Cristo en nuestras vidas nos da la fuerza para vencer la tentación
y no dejar que el pecado eche raíces en nosotros o que el pecado pueda vencer el poder que ha puesto Cristo en nosotros, que es el Espíritu Santo. Entonces nosotros vamos a encontrar en Gálatas, su capítulo 4, verso 9 y 10, lo siguiente. ¿Qué dice? Guardad los días, los meses, los tiempos y los años. Pero en Romanos 14, 5 y 6 habla entonces de que el que hace caso del día, para el Señor lo hace, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Entonces en Gálatas se está refutando de parte del apóstol Pablo acerca de los maestros judaizantes que tenían un pie encima de los creyentes gentiles que tenían que guardar el día de reposo, el Shabbat judío. Sin embargo, en este dice, ok, aquí este asunto, o sea, no es un día, son todos los días, guardar los días, los tiempos, los meses y los años, porque estamos en una dispensación. Y cuando usted lea Hechos, su capítulo 15, hay una carta que se le envía a los gentiles y en ninguna de esas cartas, de esas partes, se le exige a la comunidad gentil guardar el día de reposo. Entonces en Romanos 15 se le está escribiendo a esa comunidad diciéndole que cuando nosotros queremos honrar a Dios, que el que hace caso del día, para el Señor no lo hace, porque hay una situación que la comunidad y los maestros judaizantes están insistiendo en que los cristianos gentiles guarden la ley para poder entrar al reino de los cielos, lo cual no es así. Tenemos que guardar los mandamientos del Señor, pero hay una serie de exigencias de los mandamientos de la comunidad judía que habían creado más de 600 tipos de reglas, tanto positivas como negativas, y entonces querían imponerle todo eso a los nuevos convertidos gentiles, y entonces en Hechos, su capítulo 15, no se le está haciendo ese tipo de exigencias, sobre todo de guardar el sábado. Entonces, cuando nosotros vemos que hay una regla de interpretación, entonces pasamos a la regla quinta. Recuerden, la regla cuarta quiere decir entender el designio o el propósito por el cual se escribió tal o cual libro, carta de las Sagradas Escrituras, para evitar las contradicciones, los errores y las malas interpretaciones y entendimiento de las Escrituras. La regla quinta, nosotros vamos a encontrar un asunto que tiene que ver con lo siguiente, y es los paralelos. Es necesario consultar los pasajes explicando las cosas espirituales por las espirituales, como dice Primera de Corintios, su capítulo 2 verso 13. Con pasajes paralelos, entendemos aquí los que hacen referencia al uno y al otro, que tienen en sí alguna relación o tratan de un modo u otro el mismo asunto. O sea, hay textos que hablan del mismo tema en diversos libros o en el mismo libro. Y eso es lo que en la interpretación nosotros tenemos que analizar. Porque, como ya hemos indicado, una doctrina que pretende ser bíblica no puede considerarse del modo tal sin resumir y expresar con fidelidad lo que establece y exceptúa la Biblia en sus diferentes partes en forma particular. O sea, para nosotros hablar de una doctrina que algo es totalmente bíblico, cristocéntrico, no lo podemos tomar de un versículo, de un solo versículo, de una sola parte. Y en esto nosotros tenemos que estar muy atentos en el estudio de las escrituras. Saber cuándo es Dios que está hablando en la escritura y cuándo es la opinión o el comentario del escritor. Cuando usted lea el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios, usted se va a encontrar que Pablo en este capítulo habla acerca del matrimonio. Todo el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios habla mucho acerca del matrimonio. Y en varias ocasiones Pablo está aconsejando consejos para el esposo, consejos para la esposa, para la doncella, para los hijos, cuando usted vive con una pareja que no es creyente o viceversa. Y aquí le da consejo. Pablo en esos consejos está diciendo, porque Dios dice esto, pero en otras ocasiones vemos al apóstol Pablo diciendo, esto que yo voy a decir, no, esto lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo el Señor. Él está diciendo, es mi parecer y cómo yo interpreto y veo las cosas. Qué hermoso nosotros poder, al estudiar la palabra de Dios, poder identificar lo que sale de la boca de Dios, lo que Dios está diciendo para instruirnos
Y cuando nosotros estamos enseñando algo que es una convicción personal, que es un parecer personal de nosotros, entonces ahí es que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos cuando estamos enseñando y estamos instruyendo en la palabra de Dios, estoy diciendo yo como persona. Entonces, hay muchas clases de paralelos. En este sentido, conviene observar que hay paralelos de palabras, paralelos de ideas y paralelos de enseñanzas generales. Entonces, vamos a ir estudiando cada uno de ellos. ¿Qué se entiende por paralelos de palabra? En cuanto a estos, cuando el conjunto de la frase o el contexto no bastan para explicar una palabra dudosa, se procura a veces adquirir su verdadero significado consultando otros textos en que ocurre. O sea, esta palabra aparece aquí en este texto, voy a consultar esta palabra que yo no entiendo, no asimilo, no interpreto, en otro texto que la use también. Y vamos a ver entonces cómo se explica la palabra marcas en Gálatas 6:17. Nosotros vemos en Gálatas 6:17, por más luz que alcancemos, la segunda carta a los Corintios 11:23 al 25, donde afirma el apóstol que había sido azotado 5 veces, o sea, disciplinas con cuero, 3 veces con varas, suplicios tan crueles que si no lo dejaban muerto al paciente, causaban marcas en el cuerpo que duraban para toda la vida, porque esas golpizas que le dieron al apóstol en muchas ocasiones lo dejaron marcado en sus espaldas, en sus brazos y en otras partes de su cuerpo. Y al decir en Gálatas capítulo 6:17, porque traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús, ¿a qué marca se está refiriendo? Si en la misma carta de Gálatas no da un entendimiento, entonces vamos a la segunda de Corintios 11:23 al 25 y encontramos que muchas veces había sido azotado con vara, había sido azotado con diversos instrumentos como castigo por causa de predicar la palabra de Dios. Y entonces allí lo que dice Gálatas se interpreta y cobra sentido porque se complementa con lo que dice la segunda carta a los Corintios. Y entonces ya vemos qué tipo de marcas se refiere. No que él se las hizo, sino que le fueron provocados en el desarrollo de su ministerio de predicación a los gentiles. Y en muchos lugares Pablo salía golpeado de una ciudad. Como apóstol de Jesucristo salía evidentemente herido. Y esas marcas habían quedado sobre él. Entonces, en la siguiente pregunta, ¿por qué no significa vestidos en Gálatas 3 estar cubierto de una túnica bautismal? Así es como consultamos los paralelos, aprendemos que el estar vestido de Cristo no consiste en adoptar tal o cual túnica o vestido sagrado, sino en adornos espirituales y morales propios del cristianismo sencillo, puro, de la epístola del apóstol Pedro, su capítulo 3 del verso 3 al 6. Dice cómo se ataviaban las mujeres en otro tiempo, ¿eh? Y ese atavío, esa vestidura, habla más de sus condiciones morales, de carácter de Dios, más allá de una ropa que usara, sino de su forma de actuar, de su forma de conducta. El sentido verdadero de la expresión de que David fue varón conforme al corazón de Dios. Cuando todos nosotros estudiamos la historia de David, del rey David, del músico David, como del guerrero David, cómo él se forma al corazón de Dios. ¿A qué se refiere? ¿Que era una persona perfecta? ¿Que era una persona que no hacía nada malo, que no hacía nada debido? O indebido. No. Lo que pasa es que cuando está ocurriendo el traspaso de mando, leemos en el segundo libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 2, que Dios dice, me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón en todo lo que resulta, que se está tomando en consideración la función de David en su calidad de rey, de sacerdote rey, que está buscando a alguien que en esa posición va a honrar a Dios. Y vemos a David que en su relación de buscar a Dios como rey, siempre estuvo buscando la voluntad de Dios en sus momentos de guerra,
en su momento de guerrero, en su momento en que huía de Saúl que le quería hacer daño, porque Saúl se había desconectado del Señor. Y cuando Dios le dice a Samuel, ya no ores más, porque me voy a buscar otro mejor que se guíe conforme a mi corazón. No está hablando de perfección, y lo que está diciendo acá lo está diciendo en relación a su rol básico de reinado y de gobierno a la nación. Entonces, por eso se habla de todas estas cosas, y por eso tenemos que tener cuidado. ¿Para qué sirven los paralelos de caso de nombre propio? Habíamos tocado este tema en la primera clase acerca de Balaam, que si fue realmente un profeta. Como cuando leemos números 22, 23, 24, vemos que él trata de profetizar, de maldecir, y no puede maldecir, sino que por orden de Dios tiene que bendecir. Pero cuando leemos en el Nuevo Testamento acerca de la conducta de Balaam, en la segunda carta de Pedro 2, 15 y 16, y Judas en su versículo 11, dice que fue un pretendido profeta que obraba llevado por la pasión de la codicia y la avaricia. Ah, y en Apocalipsis capítulo 2, verso 4, que sus instigaciones a Balac hizo caer a los israelitas en un pecado tan grande que le costó la destrucción de 23,000 personas. O sea que a la luz del Nuevo Testamento nosotros estamos viendo que Balaán no era un profeta como podemos pensar, pero es en el Nuevo Testamento cuando se da su biografía, su situación, y encontramos nosotros que era un supuesto o era un pseudo o era alguien que aspiraba. Entonces nosotros vamos a encontrar varias cosas, vamos a entender varias cosas, y es necesario que acá Balaán entonces no va a poder. Entonces, ¿qué ejemplos se pueden ofrecer que demuestran que estos paralelos del autor y la fecha? Entonces, ¿cómo se aclaran? ¿Cuál es el proceder? O sea, nosotros vamos a estar constantemente necesitando estas intervenciones. ¿Cómo se explica? Sencillamente se aclara que la pregunta toma a Gad, cuenta los 3 años de hambre con el que está pasando, mientras que en el ofrecimiento de los 3 años solo se refiere al porvenir. O sea, cuando se le pregunta a David, va a ser castigado, disciplinado por el Señor, si quiere 3 años de hambre, 3 años de escasez, o si quiere tanto tiempo huyendo de sus enemigos. Sin embargo, se le está diciendo acá, caiga yo en las manos del Señor. Entonces, estos paralelos, al leer los libros históricos, nos encontramos si una afirmación es correcta o no. Por eso es que hay que leer una parte y leer otra para nosotros poder tener un contexto general. Es como una moneda. No me puedo fijar solamente en un lado, tengo que mirar los dos lados para tener una apreciación completa de lo que estamos enseñando. Entonces, hay que consultar los paralelos de palabra para buscar el significado en el mismo libro, con el autor o en los demás libros de la misma época, y finalmente de cualquier otro libro de las escrituras. Aunque muchas veces ocurre que cuando buscamos el paralelo de palabras o de nombre en el mismo libro o en otros libros a una época anterior o posterior, podemos encontrar grandes diferencias, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Qué ejemplos se pueden ofrecer que se demuestren que la necesidad de buscar paralelo a un mismo autor en la misma época? Lo acabo de decir. Miren acá. Las palabras obras, cuando ocurren solo en las cartas al Romano y en los Gálatas, significa lo opuesto a la fe, a saber, las prácticas de la ley antigua del fundamento de la salvación. Pero en la carta de Santiago, al contrario, se usa la misma palabra, siempre en sentido de obediencia y santidad que produce la verdadera fe en Jesús. O sea que obra en Gálatas habla de cosas malignas, de cosas feas, de los deseos pecaminosos, pero la palabra obra en la carta a Santiago habla de obediencia, de pureza, de sometimiento a Dios. O sea, en una parte tiene una connotación positiva y en otra tiene una connotación pues negativa. Nosotros vamos a encontrar algunos ejemplos por el arrepentirse. Cuando nosotros vemos la palabra arrepentimiento, casi siempre en el Nuevo Testamento o en los profetas, los evangelistas, habla hay que arrepentirse porque la gente tiene que volver a estar como Dios quiere. Sin embargo,
no es el mismo concepto de arrepentimiento del Nuevo Testamento o de otra parte de la Biblia. Es lo mismo que aparece en Génesis su capítulo 6 cuando dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. O sea, no es la misma idea del concepto de arrepentimiento como que Dios hizo algo malo, Dios hizo algo indebido, ahora tiene que retractarse. No es lo mismo el arrepentimiento divino a ese arrepentimiento a partir de la humanidad. No es el mismo sentido y tiene una connotación diferente de acuerdo a cada caso. ¿Qué se entiende por el paralelo de ideas? Es la segunda parte de la regla quinta. Para conseguir una idea completa y exacta de lo que se enseña en la escritura en tal o cual texto, tal vez oscuro o discutido, se consulta ya no solo las palabras paralelas, sino las enseñanzas, las narraciones y hechos contenidos en textos o pasajes. ¿Cómo se explica la palabra todos en el mandamiento, bebed de él todos, en orden a la comunión? Nosotros encontramos en 1 Corintios 11, 22 al 29, más de 6 veces en los versículos dice comer del pan y beber del vino, como hechos inseparables en la cena, en los miembros de la iglesia sin distensión. Entonces, cuando el Señor compartió la última cena con los discípulos, todos comieron el pan y todos bebieron de el vino o del jugo de uva. Lo hicieron todos. Sin embargo, nosotros vamos, todos comen el pan y uno solo bebe el vino, porque hay de alguna forma alguna interpretación inapropiada de este evento que el Señor hizo. Todos allí. ¿Y qué eran todos? Todos los discípulos que estaban ahí participaron tanto del pan como del vino en en esa ceremonia especial que tiene un significado para la iglesia del Señor, que tiene que ver con la muerte, pero también con el derramamiento de la sangre del Señor para salvarnos a todos nosotros. Entonces, la palabra roca que se menciona a Jesús en Mateo 16, 18 no es Pedro. Entonces, en Mateo 21 se nos presenta a Jesús como la piedra fundamental y cabeza o esquina profetizada ya tipificada en el Antiguo Testamento. Entonces, y te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca se edificará la iglesia. No estamos diciendo, algunos interpretaron este texto como que la iglesia debe estar fundamentada en Pedro, y nada más lejos de la realidad, sino sobre la palabra que Pedro expresaba. Y cuando se habla de roca y de piedra, no se refiere a personas, sino que se refiere a Cristo en distintos pasajes de las Sagradas Escrituras. Y luego nosotros estamos viendo que Cristo es la piedra desechada por los judíos, que fue hecha cabeza del ángulo o principal fundamento para edificar la iglesia del Señor, que es Jesucristo y no el apóstol Pedro ni ningún otro apóstol, porque no se puede fundamentar un ministerio, una congregación sobre una persona, porque la iglesia no es una persona, sino Cristo y las personas que son atraídas hacia sí. ¿Cómo se procede en el estudio de los paralelos de ideas? Aclarar los pasajes oscuros mediante pasajes paralelos claros. Las expresiones que figuran propias y sin figuras se suman necesariamente expresadas para tener textos más extensos y explícitos. ¿Cómo cubre la palabra caridad el pecado según las escrituras que cita Pedro? ¿A qué se refiere caridad? Se refiere al amor fraternal que cubre muchos pecados en el sentido de perdonar las ofensas entre hermanos, sepultándolas en el olvido, contrario al odio que despiertan las rencillas y aviva el pecado. O sea, cuando dice ese texto que el amor cubrirá multitud de faltas, o otro texto dirá que la caridad cubrirá multitud de faltas, se refiere a ese perdón cuando nos confesamos, nos hemos ofendido, hemos hecho algo, entonces interactuamos, nos perdonamos y seguimos hacia adelante en el camino del Señor. Entonces, ¿cómo se demuestra el verdadero sentido de la expresión nueva criatura? En Gálatas, su capítulo 6, verso 15. Para lo cual nosotros necesitamos leer otros versículos. Todas las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. Mientras que
En estos otros versículos de Gálatas 5:6, primera de Corintios 7, se nos presenta la criatura nueva como personas que tienen fe y observan los mandamientos de Dios. Entonces hay un cambio, hay una transformación, hay una nueva criatura, o sea, la naturaleza del Señor viene sobre nosotros y viene a transformar nuestra naturaleza caída y nosotros entonces podemos andar en vida nueva, concepto vida nueva. Entonces, ¿de qué manera se saca en claro toda la idea de la justificación por fe? Para aclarar este asunto, debemos de leer la carta a los romanos y a los Gálatas, en los cuales se explica extensamente cómo por la ley todo hombre es indudablemente convicto delante de Dios y cómo por la fe en la muerte de Cristo en lugar de pecador, el hombre sin mérito propio alguno queda declarado justo. Y antes, cuando leemos Romanos y las cartas, entonces hay una justificación por la fe y es por la fe en la obra que hizo Jesucristo, en lo que Dios proveyó para sacarnos a nosotros del pecado y de la maldad. Es por Cristo y para Cristo y en Cristo que podemos nosotros vislumbrar todo esto. Entonces hay paralelos de enseñanzas generales. Entonces es preciso acudir al tenor general, a las enseñanzas generales de las escrituras, y tenemos indicaciones de esta clase de paralelo en la Biblia misma, bajo las expresiones de enseñar conforme a las escrituras. Habíamos hablado la semana anterior acerca de Hechos capítulo 20, versos 28, 27 y 28, donde Pablo dice que durante varios años estuvo enseñando a esa comunidad todo el consejo de Dios. A ustedes yo no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Y qué era todo el consejo de Dios? Todo lo que las Sagradas Escrituras había revelado hasta ese momento, porque estaban en el Antiguo Testamento y Pablo estaba en proceso de redacción en el Nuevo Testamento. Recuerde que Pablo, de los 27 libros que tiene el Testamento, Pablo escribe 13. Y hay uno que está todavía en discusión si fue él o no. Y si se aceptara que fue el que lo escribió, entonces estaríamos hablando de 14. O sea, casi la mitad del Nuevo Testamento él está escribiendo, mientras él está enseñando todo esto a las distintas congregaciones, las distintas epístolas a las cuales él escribe. Entonces hay un tema aquí: justificación sin las obras de la ley. Doctrina general de las escrituras que se refiere al asunto, hecho por lo cual hay que háyase esta interpretación falsa al contradecir el espíritu y designio del evangelio en todas partes. Proviene que todos los creyentes contra el pecado exhortándole a la pureza y a la santidad. O sea, vamos a ser justificados sin las obras de la ley, pero hay que ver que habla de la fe, de que en Cristo Jesús es que tenemos esta justificación y que somos declarados justos delante de la presencia del Señor. Pero hay que tener cuidado porque la fe sin obra es muerta, pero la fe ¿en quién? En el Señor Jesucristo, aceptando el sacrificio que hizo Cristo en la cruz para salvarnos a todos nosotros. Entonces, ¿cómo se aclaran las expresiones que nos presentan a Dios cual ser limitado? El que haya textos a primera vista no parece armonizar con este tenor de las escrituras. Débase al lenguaje figurado de la Biblia y la incapacidad de la mente humana para poder abrazar la verdad divina en su totalidad. Recuerden que la Biblia no fue escrita para los ángeles, fue escrita para nosotros los seres humanos y nuestra capacidad, nuestro entendimiento. Entonces había que usar figuras y formas del lenguaje que nosotros pudiéramos captar o entender lo que se está diciendo de Dios hacia nosotros. Por ejemplo, ahí haríamos una pregunta: ¿y de qué color es Dios? Imagínense ese tema de los colores de las personas en los distintos continentes del mundo. ¿Y de qué color es Dios? Pero solamente leyendo un versículo en Juan 4:24 dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Solamente al saber que Dios es espíritu, ¿qué quiere decir esto? Que como espíritu, ¿qué color tiene un espíritu? O no tiene ninguno
o los tiene todos. Entonces, estamos hablando de que Dios es un ser inmaterial, no tiene estas formas humanas necesarias como las que nosotros tenemos para tomar. O no tiene color, o de tenerlo los tendría todo. Pero cuando leemos que Dios es espíritu, entonces está hablando de que esa parte espiritual es como que yo le pregunte a usted, ¿y el alma suya? ¿De qué color es su alma? Esa alma vive adentro de nosotros, vive dentro de ti y de mí, y es entonces, ¿qué color tiene? Pues qué color va a tener si es un espíritu. El alma, el cuerpo tendrá una fisionomía y una forma, ¿verdad?, de color, pero espíritu, ese espíritu no tiene color. ¿Por qué ocurren tales expresiones? ¿Cómo se consigue la recta inteligencia del texto que dice que Dios ha hecho al impío para el día malo? Cuando uno lee esos versículos, ¿qué es lo que significa? Que Dios es creador de todas las cosas y en el día malo sabrá valerse aún del impío para llevar a cabo sus adorables designios. ¿Cuántas veces por la providencia de Dios no hubieron de servir los impíos del azote, plagas a otro y castigándolo a sí mismo a la vez? Recuerden que Nabucodonosor fue usado un hombre pagano, un rey que servía de idolatría a los ídolos, pero sirvió a los planes de Dios porque su pueblo, por causa de la desobediencia, fue llevado cautivo a Babilonia. Y entonces, en ese sentido, aparecen en los profetas, dice, mi siervo Nabucodonosor, hablando acerca de que este sirvió al cumplimiento para juicio del pueblo del Señor. O sea que Dios se vale de quien Él quiere porque Él es soberano para cumplir su voluntad perfecta y tremenda. Entonces, ¿para qué se debe recurrir a los paralelos tratándose del lenguaje figurado? A veces es preciso consultar los paralelos para determinar si un pasaje se debe tomar al pie de la letra o en sentido figurado. Varias veces los profetas de Dios hablan del cáliz en la mano de Dios, dado a beber a los que quiere castigar, cayendo estos en tierra embriagados o aturdidos. Nosotros vemos que el cáliz o la copa de la ira de Dios no necesariamente se refiere literalmente a un cáliz, sino a una figura que se está utilizando para hablar de los juicios y los castigos de Dios sobre la tierra o sobre los desobedientes a su palabra. Entonces, por eso hay que entender si es literal o es figurado. Entonces, un propósito del lenguaje figurado es preciso recordar aquí que alguna semejanza o igualdad entre dos cosas, personas o hechos justifica la comparación y uso de la figura. ¿Por qué no debe de buscar el equivalente de todas las circunstancias, las figuras? Porque muchas veces la atención está enfocada en una parte de esa figura y a veces buscando la definición de todos los detalles nos alejamos del sentido que se quería transmitir, porque se está utilizando una figura para poder dar a entender algo que Dios quiere enseñar. Por lo mismo, cuando Cristo llama a ovejas a sus discípulos, es natural que no apliquemos a los discípulos todas las cualidades que encierra la palabra oveja, porque aquí se utiliza en sentido figurado. Entonces, la oveja tiene el sentido de que necesita ser guiada, necesita ser conducida, necesita ser alimentada, porque sola no puede hacerlo. Entonces, en ese sentido, nosotros, como dice el Evangelio de Juan, su capítulo 15, el verso 1 y el verso 5, sin mí nada podéis hacer. Nosotros no vamos a poder llegar al compromiso eterno de la palabra de Dios si no somos guiados por el pastor del cielo, porque nos faltará el alimento, nos faltará la guía que trae Dios sobre nosotros para enderezar nuestros pasos y caminar por la ruta que Él ha trazado, que es Jesucristo. O sea, nosotros por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios medios, no podemos alcanzar lo que Dios ha dispuesto. Por eso que tenemos que estar unidos, cercanos, haciendo la voluntad del Señor. ¿En qué espíritu deben estudiarse y comprenderse las figuras o símbolos de las Escrituras? Vuelvo a lo que habíamos hablado en el principio, comparando, rebuscando esas figuras, sacando ese espíritu humilde, consecuencias ilícitas, sino contrario a las escrituras. El espíritu humano puede fallar en el gusto especial
en fabricaciones caprichosas de interpretación. Débanse estudiar todas las figuras con sobriedad especial, siempre con toda seriedad. Todos los que estamos aquí, cuando estamos estudiando diversos pasajes de la Biblia, rápidamente nos identificamos con ellos. Pero hay pasajes de la Biblia que tú dices, jeje, y esto lo dice aquí. Uy, ¿y ahora qué vamos a hacer con esto? ¡Wow! Entonces ahí es que uno debe de tener el cuidado y la precaución en el ejercicio de la interpretación de las Sagradas Escrituras. Por eso se hace oportuno, se hace necesario manejar adecuadamente la regla cuarta, la regla quinta en sus diversas partes, estudiando nosotros cuál es el designio del libro. ¿Por qué se escribió tal o cual libro? Y a partir de la razón de ser por el cual se escribió el libro, tal o cual palabra, tal o cual texto, tal o cual versículo va a cobrar un significado distinto, diferente de un libro a otro, porque hay una razón de ser por el cual se le está diciendo eso. Amados, todos los que estamos aquí somos de diferentes nacionalidades, con costumbres y creencias diversas. Y hay una palabra que en un país determinado puede significar una cosa y en otro país otra. Hay términos o vocabulario que utilizamos en un país que en otro país suelen ser ofensivos, suelen ser groseros, pero en otros países probablemente eso no sea nada. Y es ahí que cuando estamos estudiando la Biblia, que se escribió en su idioma original, en griego, en arameo y en hebreo, entonces al pasarla de los idiomas originales a los idiomas como el español que nosotros hablamos, o al inglés, o al francés, o al italiano, o al portugués, entonces hay una idea que nosotros tenemos que tomar en cuenta, que era lo que se estaba diciendo el autor original a sus destinatarios, y extraer de allí los principios que Dios establece para nosotros vivir vidas cristianas adecuadas, bendecidas y prosperadas, de acuerdo a la voluntad del Señor. Así que hoy hemos visto la regla cuarta y la regla quinta. Agradezco a Dios y a cada uno de ustedes por su perseverante atención y enfoque y poder estar con nosotros en esta tercera clase. Recibe un abrazo fuerte y nos estaremos encontrando la próxima semana para seguir trabajando este diplomado. Recuerden, les dejaremos las preguntas adheridas a este video para que las pueda responder en este tiempo. Ahí en YouTube, donde estamos trabajando, usted accesa, responde y vamos a estar trabajando continuamente. Que el Señor les bendiga grandemente. Abrazo fuerte. Que el Señor Jesucristo le bendiga y nos ayude a ser cristianos conforme a como Dios lo está demandando en este tiempo y en esta generación. La gracia de Dios sea contigo. Abrazo fuerte, hacia adelante y hacia arriba. Nuestro Señor Jesús